Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya hemos leído ese versículo, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la forma en que leemos esta historia que está en el capítulo 1 de Génesis, en la versión Reina Valera. Hay un derroche de contenido dentro de todos estos escritos que nos ayudan a entender algo que quiero compartirles hoy. Para Dios es muy importante esta creación y para Dios es muy importante el hombre. Pero voy a decir algo que no ha sido tenido en cuenta. Y para Dios es muy importante esta dimensión, esta temporalidad fijada en la vida de cada hombre. No es que nos dejemos inspirar por un pensamiento que no es el que Dios tenía, porque tenemos que mirar el patrón de pensamiento de Dios para interpretar la escritura. No puede ser que estemos leyendo una primera fuente de validación, una fuente de información, y lleguemos a otra y rompamos el patrón de interpretación. Eso no sería una coherencia textual. No lo es. Pero la fe y el cristianismo pareciese ser aguantar con cualquier cosa que se salga de los mismos principios establecidos por Dios con la justificación de que lo que no entiendes hay que llevarlo a la fe. No es así del todo. Es verdad que nosotros creemos por fe, como lo dice Hebreos 11. Por la fe creemos que este universo fue hecho de lo que no se ve. Eso lo creemos, por supuesto. Pero hay cosas que necesitan ser interpretadas por la razón. Como vamos a utilizar conceptos que tienen que ver con un poco de misticismo aplicado, no misticismo para recibir, sino aplicado, significa espiritualizar algunas cosas. En alguna medida, lo que les hemos criticado a la tradición oral de los judíos, la Gemara, el Talmud y el Midrash, que es lo que se conoce como la tradición oral. Algunos han quemado esos libros en alguna época de la historia, porque tenemos que reconocer que los judíos son los judíos y tienen una sabiduría que nos sorprende. Además es exquisita, eso está seduciendo a muchos creyentes hoy. Entonces, a nosotros nos corresponde, para poder explicar algunas cosas, también llegar a entenderlo. Yo les coloqué un ejemplo de quién hizo eso, que puede ser alegorizar o convertir una historia o usar una metáfora o ponernos en el contexto de un modelo de pedagogía de aprendizaje. ¿Quién la usó? El Señor Jesús la usó. Él traía historias, ¿verdad? Fábulas y cosas y las ponía acá. Bueno, el Señor Jesús no usó fábulas, realmente usó siempre hechos reales de la vida cotidiana. Pero el apóstol Pablo sí utilizó varias historias y las espiritualizó. O sea, les aplicó misticismo. Les aplicó misticismo. Yo les conté ya una, la de Génesis 1. Pablo dice que de la misma manera que en la creación, el estatus, la realidad del momento que vivía esta creación era de oscuridad y de caos, de desorden y de una vida y una creación sin sentido, vacía. Y él trae esa misma historia y la aplica a la vida espiritual de los cristianos. Y dice, así como esa tierra estaba en oscuridad, y Dios, que fue quien dijo que fuese la luz, 2000 años después, ahora nos dice a nosotros lo mismo. Y ahora pone en nosotros otra luz, que es la luz espiritual. ¿Se dan cuenta que Pablo la utilizó? Así que no se asusten cuando yo ponga algunas. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque cuando decimos, y creó Dios los cielos y la tierra, ya está hablando de las dos dimensiones. Ahí estoy aplicando el mismo método. Primero crea los cielos para dar a entender que primero es lo espiritual y después crea la tierra para darnos a entender que después es lo material. Y ahí estamos hablando de los cielos, que es nuestra mente y es nuestra carne, para que lo podamos entender, esa parte espiritual. ¿Recuerdan las aves del cielo que venían y se comían las semillitas? Todo esto es fascinante desde el punto de vista para entender que Dios sí que tiene un interés personal en tu vida. Y puedo asegurarles esto, que el Dios de bondad y de amor sí se duele en su corazón. Es un antropopatismo de las necesidades que pasan los niños, los adolescentes, las esposas, los esposos, los empresarios. Que a Dios sí le duele esta realidad y este presente. Y que no debemos simplemente vivir aquí de cualquier manera sin intervenir, porque en la vida eterna vas a descansar. Estoy seguro que a Dios sí le interesa que esta humanidad tenga bienestar. Les voy a decir por qué. Porque han pasado casi 2000 años de historia con miles de millones de seres humanos viviendo en ciclos repetitivos de estrés, de ansiedad, de angustia, de ultraje, de maltrato, y la humanidad no se ha preocupado por hacer nada, porque más allá no habrá llanto ni habrá dolor. Pero el patrón de comportamiento de Dios en la creación da a entender que a Él sí le interesa esta creación y el bienestar del hombre, que es cuando les hablo de la coherencia bíblica. Pareciese ser que después viene y se desconecta de ese patrón que tiene Dios en la bondad. Y Dios sí está interesado en que tú estés bien. Este no es un mensaje de la prosperidad. Este es un mensaje que Él dejó muy claro, que ustedes como padres sabían dar cosas buenas a sus hijos, aunque eran no tan buenos. Así que Él también está interesado en que nosotros tengamos una buena vida. O sea, la vida no es para venir a sufrir. Claro, el mundo está inmerso en el sufrimiento, pero no es porque venga y se nos haya metido un agente externo a desordenarle a Dios su plan. Es porque el hombre no ha encontrado la razón de ser de su verdadero propósito, lo que le da sentido a su vida, que quedó en Génesis 1:26. Hagamos al hombre, para que el hombre cuando lo entienda, ahora haga como Dios. Wow, me salió en rima. Dios dice, hagamos al hombre, para que cuando Dios sea consciente, el hombre haga como Dios. Y en su vida exprese a Dios con su forma de pensar, sentir, conversar y comportarse. Me demoré mucho tiempo rayando. Tengo hojas escritas donde yo colocaba que un hombre es lo que ve, lo que escucha. Resulta de que lo que yo veo y lo que yo escucho realmente son ventanas. Si tu ojo es limpio, porque yo realmente, mis ojos me sirven es para capturar información, mis oídos es para capturar información, pero es lo que está escrito dentro de mí, mis pensamientos y mis sentimientos, los que me permiten percibir el mundo y relacionarme emocionalmente con el mundo. Así que esto tiene todo un componente. A Dios sí le interesa tu vida, sí le interesa que tus emociones estén bien, que los hijos estén seguros, que tengan confianza. Ayer en familia vimos una película de una mamá y una hija que cambian de cuerpo, cambian de vidas. La mamá dice, no, es que usted no me comprende, y la hija dice que usted no me comprende. Y mandan a la mamá a que enfrente lo que su hija enfrenta todos los días de acuerdo a su coeficiente y a su emocionalidad. Y la mamá termina haciendo las mismas fechorías que hacía la hija porque el contexto la arrojó. Nosotros a veces juzgamos a nuestros hijos desde la posición nuestra, habiéndonos olvidado que nosotros también estuvimos allá en algún momento. Y tenemos que aprender a contextualizarnos en eso. Esto de hacernos una vida, de hacernos semejante a Dios, es el verdadero propósito que nosotros tenemos. Aquí hemos aprendido varios conceptos. Que el propósito de Dios es que el reino de los cielos se instaure en mi corazón y yo sea un promotor del reino de los cielos, sabiendo que ya vino el pedagogo de la vida, el maestro de maestros. Vino el lenguaje de Dios acá a traérnoslo para que nosotros luego extendiéramos el reino de los cielos.
para que nosotros nos encarguemos en esta dimensión llamado mundo, planeta, de lo que está a nuestro alcance. Para que cuando partamos de este mundo, ahora Dios se encargue de nosotros en ese mundo donde yo no tengo nada que hacer ahora, ni siquiera lo conozco. Pero sí puedo capitalizar muchas cosas. Como Pablo lo dijo, sembrar en hojarasca, sembrar en madera, construir, perdón. Es decir, perder el tiempo en cosas que no hacen eco en la eternidad. Así que en este proceso de Génesis 1, quisiera dejar claro este mensaje, empezando esta semana. El patrón de comportamiento y de pensamiento de Dios en la creación grita fuertemente que Él sí quiere que haya un bienestar en este mundo y no como estamos interpretando que el mundo entero está bajo el maligno. Ya no hay nada que hacer, condenados. Pues lo que resulta es que un corazón de un hombre que no se está alimentando del árbol de la vida, que es Dios, que es su palabra, pues no puede generar frutos. No genera frutos de bondad. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos expresar la bondad en cada capítulo de nuestra vida. Tú eres importante para Dios. A veces decimos que Dios está lejos de mí, se olvidó de mí. Nunca. Es imposible. Porque eso sería como decir que yo no tengo ombligo. Yo no me acuerdo del ombligo para nada. Pero el hecho de que yo no me acuerde del ombligo no quiere decir que el ombligo no esté ahí. No vas a pensar que Dios te olvidó y que nunca has estado. Es imposible, porque tú has estado contenido en Dios siempre. Y Dios siempre ha estado en ti. Si no, no estarías ni siquiera vivo. Y Dios tiene un propósito especial para esta creación. Y Él vino y nos dijo, los voy a colocar en potencia. Escuche, en potencia. Es decir, potencial, es decir, probabilidad de. Tú tienes una probabilidad inmensa de expresar a Dios en el lenguaje del amor, ilimitada, pero no nos hemos dado cuenta de eso porque lastimosamente el enfoque de la religión nos distorsionó un poco el verdadero propósito que teníamos. Pero Dios sí tiene un propósito. Por eso en Génesis 1:26 es la joya de la creación, es el hombre. Y es como si fuera una alteración del propósito. Primero yo coloco en el hombre creo en el hombre la forma en que yo llegaré como hombre. Es decir, primero yo los voy a hacer semejantes a mí. Escuchen esto con mucha atención. Yo voy a ser a un hombre porque yo seré semejante a ese hombre. Con esto termino hoy. Escuchen esto con mucha atención. Yo voy a crear a un hombre porque yo un día seré como ese hombre. Escuchen esto, por favor. Para que cuando se consume mi plan y yo me exprese como Dios poderoso, ahora esos hombres sean semejantes a ese Dios poderoso, que es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito especial, pero vamos en un curso de acción equivocado, y es la bondad, el amor, es reflejar el carácter de Dios, es vigilarnos cada día, es entender que nosotros venimos con una asignación, una responsabilidad maravillosa al estar vivos, al poder hablar como Dios, pensar como Dios, actuar como Dios, ser generadores de vida como Dios, ser creadores del universo que está en mi entorno con la palabra como lo hizo Dios. Y cuando nos hacemos cargo de esa responsabilidad, ahora somos colaboradores de Dios, como dice Pablo, colocando fundamentos para crear la realidad de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.